Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde vean y escuchen este programa y participen de este programa. Aquí estamos, como siempre, para dar buenas nuevas, para dar buenas noticias. Y le pedimos al Padre que nos asista con su Santo Espíritu para que podamos hablar en su nombre de este tema tan importante como lo es la misión. Y también por cada uno de ustedes que va a participar en de este tema, para que el Señor nos haga a todos misioneros. Pidámoselo al Padre por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos y hermanas, hay en la iglesia abundantes documentos, una gran abundancia de documentos que nos habla de la misión. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la misión de la iglesia, evangelizar. Por eso el tema de ahora lo titulamos Una iglesia evangelizada y evangelizadora. Recuerdo algunos documentos que hablan de misión. El documento del Papa Pablo VI. Pablo VI habló de la misión. Y luego muchos más documentos. La alegría de evangelizar, dice el Papa Francisco. Y hay algo tan especial, pero muy especial, cuando los obispos de América Latina y el Caribe se reunieron en Aparecida. Aparecida es una ciudad y ahí apareció la Virgen, por eso se llama ahí Aparecida, y ahí se reunieron para la quinta conferencia episcopal, la quinta. Habían habido 4 antes. Y este documento conclusivo, que lo tenemos aquí, este documento conclusivo de Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, eso fue del 13 al 31 de mayo del 2007. Entonces, este documento habla muchísimo de misión. Pues siempre tomando en cuenta la conclusión de la conferencia con el documento de Aparecida, hay un documentito aquí para estudiar lo que se llama la misión continental. Y para empezar dice así: el documento conclusivo de la quinta conferencia de Aparecida, recordando el mandato del Señor de ir y hacer discípulos entre todos los pueblos, desea despertar un gran impulso misionero en la iglesia de América Latina y el Caribe. Esta es sin duda alguna una de las principales conclusiones de ese gran encuentro eclesial. Obispos reunidos en Aparecida de América Latina y del Caribe. Pues la iglesia es para evangelizar, esa es la misión. Jesús dijo, Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos de la tierra sean discípulos míos. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado y todo lo demás. ¿Quién empieza la misión? Claro, siempre ha habido misión desde el Antiguo Testamento, pero hablando de Jesús para acá, Jesús empieza la misión y le da formación. Bueno, tenía muchos seguidores, y una vez dice que envió 72, pero aquí escoge a 12 hombres que los prepara para evangelizar. ¿Y cómo cumplieron esos 12 hombres con la misión, verdad? ¿Cómo cumplieron esos 12 hombres con la misión? De misionar. Gracias a ellos estamos aquí nosotros ahora. Y estamos evangelizando. Gracias a la misión de esos 12 que Jesús preparó.
Pues hablando de la misión, todo cristiano, todo bautizado está llamado a evangelizar. Todos. Lo que pasa es que a veces no tomamos en serio la misión de la iglesia. Y como pertenecemos a la iglesia, cristianos, bautizados, que estamos llamados a dar la buena nueva. Dice el Papa Francisco, así, lo voy a decir con mis palabras: no se queden en el puerto como barcos anclados en el puerto, en la bahía, a remar mar adentro. Y remar mar adentro es ir a evangelizar. Pues siempre hablando del documento de Aparecida, de esa quinta conferencia que nos habla tanto de misión, vamos a ver los aspectos del proceso de los discípulos misioneros. Aspectos del proceso de formación para los discípulos misioneros. Pues en este proceso de formación, así, en resumen, número 278, en este proceso de formación de discípulos misioneros, destacan 5 aspectos que son fundamentales. 5 aspectos que son fundamentales y que aparecen en las distintas etapas del camino del misionero, pero que se compenetran el uno con el otro, ¿verdad? Estos 5 aspectos. ¿Cuáles son los 5 aspectos en donde se tiene que formar, en los que se tiene que formar el discípulo misionero? 5. Número 1, el encuentro con Jesucristo, que de ahí vamos a explicar un poquito enseguida. Primer aspecto, el encuentro con Jesucristo. Segundo, la conversión. Tercer aspecto, el discipulado. El cuarto aspecto, la comunión. Y el quinto aspecto, la misión. El quinto aspecto, la misión. Dicen los obispos de América Latina y el Caribe en este documento conclusivo cuando se reunieron en Aparecida. 5 aspectos. El encuentro con Jesucristo. ¿Qué es eso? Es que un discípulo misionero tiene que encontrarse con Jesucristo, porque si no se encuentra con Jesucristo, ¿qué va a misionar? Allá, el Evangelio creo que desde el domingo, porque ahora estoy lunes, después del domingo. En el Evangelio dice Juan el Bautista: ese es el Cordero de Dios. Es que estaba con 2 de sus discípulos. Ese es el Cordero de Dios. Aquellos 2 discípulos que eran discípulos de él, de Juan, al oír las palabras de Juan y ver al Cordero de Dios que iba, lo siguieron. Y al irlo siguiendo, Jesús se da cuenta, se vuelve hacia ellos y les dice: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Verdad? Entonces, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Entonces aquellos 2 discípulos que son Juan y Andrés, lo siguieron y fueron a ver dónde vivía. Allí empezaron el encuentro con Jesús. Allí empezaron el encuentro, se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Se quedaron con él. Y así, Andrés va y se encuentra con Simón, su hermano, y le dice: hemos hallado al Mesías, al Maestro, del que nos hablaban. Y así empezó también Simón encontrándose con Jesús y todos los demás apóstoles. Es importante para que haya encuentro con Jesucristo el querigma. ¿Qué es el querigma? Es el anuncio de la buena nueva, el anuncio de la salvación, el querigma.
la predicación pues de la palabra. Un discípulo misionero, un misionero tiene que prepararse en las prédicas, tiene que prepararse escuchando la palabra de Dios, tomando en cuenta que el querigma es muy importante. La conversión es la respuesta de la persona que da al encontrarse con Jesús. Como se encuentra con Jesús, ahora tiene que convertirse y tiene que dar una respuesta. Esa respuesta tiene que ser la conversión. Tiene que convertirse al Señor, conociéndolo, escuchando su palabra, y en la medida que se convierte, va a ser buen discípulo. Ese es el número 2 de los aspectos que estamos hablando. El tercer aspecto es el discipulado. El discipulado fue lo que hizo Jesús con sus discípulos, que andaba con ellos, se reunía y les hablaba. Tiene que haber para el discípulo misionero, tiene que haber un discipulado. Ahí en la parroquia, en la comunidad, un discipulado, unos hombres, unas personas que se reúnen para ser discípulos de Jesús. Mire cómo llegaron a ser discípulos los apóstoles, discípulos de verdad. Vamos ahora al cuarto. El cuarto aspecto importantísimo también, la comunión. La comunión. Un discípulo misionero tiene que vivir en comunidad. Ahí en su comunidad pequeña. Ahí tiene que pertenecer a una comunidad. ¿Qué va a evangelizar si no pertenece a una comunidad? Les digo yo en las plantas maquiladoras, pertenezco a la comunidad Amigos de Jesús de La Cañada. De La Cañada. Tiene que pertenecer a una comunidad, porque en esa comunidad el discípulo se prepara con otros hermanos. Uno puede ser muy buen predicador, pero si no está en una comunidad, le voy a decir que la evangelización que está haciendo no tiene mucho valor, porque la evangelización es en comunidad. Por eso a la comunidad también hay que llevarla a evangelizar. A veces con la presencia evangelizan. Y el quinto aspecto es la misión. Un discípulo misionero se prepara para ser misionero. ¿En qué? En la prédica, en llevar el mensaje de la buena nueva, el llevar el mensaje de la buena noticia. Tiene que prepararse el discípulo misionero, porque va a ir por un lugar, va a ir por otro lugar, y tiene que estar preparado. Y también el discípulo misionero tiene que ser enviado. Tiene que ser enviado. A mí me enviaron para ser delegado de la palabra de Dios. Tuve la suerte de ser enviado por Monseñor Marcelo Gerín, que era obispo en la diócesis de Choluteca. Él me envió allá por marzo de 1974. ¿Para qué? Para ser delegado de la palabra e ir dando la palabra de Dios en las comunidades. Entonces, a partir de ahí ha venido mi formación como discípulo misionero, evangelizando en distintos lugares de Honduras, de nuestro país. El sur, Choluteca, Valle, allá Tegucigalpa, Comayagua, Occidente, allá por Santa Rosa, algunas parroquias de Santa Rosa. Al norte, evangelizando allá por Tocoa, en unas aldeas, y no digamos aquí en San Pedro Sula y sus alrededores.
tomando en cuenta estos 5 aspectos, el discípulo misionero se prepara para dar buenas nuevas, para dar buenas noticias. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta misión que le has dado a la iglesia. Misión de evangelizar, de ir dando buenas noticias. Te agradecemos por ese envío, por ese llamado que nos has hecho y que luego nos has enviado a dar estas buenas nuevas. Amén. Espero que este mensaje pueda ayudarles a aquellos que quieren ser o que ya están siendo misioneros allá en sus países, en sus diócesis, en sus parroquias, pero hay que hacer misión. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, de todo peligro. Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.